Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Bienvenidos al repaso de la lección, gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer que pueda estar con nosotros. Ya estamos en la lección número 10, correspondiente a la lección número 11, correspondiente para el día 11 de junio del 2016. El título de la lección tiene por nombre Eventos de los últimos días. Esta es una de las lecciones muy importante porque en esta lección nosotros vamos a aprender qué advertencias debemos de tomar, qué preparaciones debemos de tomar para estos últimos días, ya que Jesús cuando hizo las aclaraciones en relación a su venida, él mezcló varios eventos. Mezcló el caso de la destrucción de Jerusalén y mezcló el evento de los últimos días. Lo de los que estuvieron en el tiempo de Jerusalén ya vivieron esa parte y que a nosotros nos puede servir como guía para que podamos prepararnos y saber qué cosas pueden pasar en estos últimos tiempos. Así es que vamos a orar para dar inicio. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias infinitamente te damos en este momento. Te pedimos que tu Espíritu venga entre nosotros, oh Señor, y nos acompañe en el repaso de esta lección, Padre. Es una lección muy importante, Señor, porque nos advierte para que nos preparemos para estar listos el día de tu venida, Señor. En tu nombre empezamos. Amén. Amén. El versículo para memorizar está en Mateo 23:12 y dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Es algo importante, Ernesto, esta lección me ha gustado mucho, porque la semana pasada estamos hablando de la primera venida de Jesús y algunos eventos que sucedieron en los días finales en esa primera venida. Y algo importante es de que, como decíamos, la primera venida de Jesús fueron los precursores de la culminación del plan de la redención que terminó con la muerte de Jesús y su resurrección. Ahora, su segunda venida terminará, fíjate, algo importante, con la muerte de los seres humanos que no quisieron aceptar los eventos que culminaron con la primera venida de Jesús. O sea, que no aceptaron ni la muerte ni la resurrección de Jesús. Ahora, serán ellos los que tendrán que morir. En la primera venida, Jesús fue quien murió. Ahora serán ellos los que rechazaron al Mesías que tendrán que morir y van a resucitar los que creyeron, así como Jesús resucitó. Y así que todos los que tenemos esa bendita esperanza, si lo que hemos muerto vamos a resucitar. Pero lo importante de todo esto, Ernesto, lo que yo veo es que ambas venidas están ligadas, estrechamente ligadas, no en el tiempo, como lo dice el escritor, pero sí en los eventos. Y vamos a ver cómo el paralelismo es bien parecido entre ambos. Inclusive Jesús en Mateo 24 vincula ambas, venida y destrucción, tanto del templo de Jerusalén como también de su segunda venida, cosas que son muy importantes y sorprendentes. Muy interesante, ¿no? Las advertencias que Jesús hace de las cosas que sucederían. Y yo creo que si ustedes están viendo las noticias, así como nosotros estamos observando las noticias para ver qué eventos están pasando y qué tantas cosas están sucediendo, yo creo que estamos mucho más cerca de la inminente venida de Cristo. Aquí lo importante es que conozcamos que Cristo va a venir, pero no es tanto eso, sino que el hecho que nos preparemos para que estemos listos para cuando Él venga, porque de qué nos sirve que tengamos el conocimiento si al final nosotros no nos vamos a aprovechar de esa situación. Pero va a venir Cristo y nosotros vamos a estar listos, eso no tiene sentido, siempre nos vamos a perder. ¿Qué sentido tiene eso?
Lo importante es eso, nosotros estemos listos para su venida. Y algo sorprendente, Ernesto, de la lección de esta semana es sobre todo en la forma que Mateo, todos estos eventos, llega y lo dice, o sea, de cómo pasaron los eventos. Primero, guías ciegos. Segundo, señales del fin, la caída de Jerusalén, la segunda venida de Cristo y finalmente una recomendación que habla sobre que se debe velar. Y como te digo, esto es una coincidencia demasiado asombrosa, que yo diría, Ernesto, que no es coincidencia, que es providencia. O sea, la forma que estos eventos ocurrieron, porque ellos tienen, esa misma secuencia tiene algo muy grande que decirnos a nosotros de cómo los acontecimientos van a suceder ahora en nuestra generación, que esperamos la segunda venida de Jesús. Definitivamente. Fíjate que el caso de, como tú decías, la guía de las lecciones, por ejemplo, el primer subtítulo, ¿no? Guías de ciegos. Esto para muchos les ha dado tanta tela que cortar que han vetado al pueblo de Israel. Lo han cerrado de una manera que lo separaron totalmente de la conexión con Dios. Sin embargo, nosotros vamos a aprender de que el pueblo de Israel, muchos creyeron, la misma palabra de Dios lo dice así, a pesar de que ellos fueron los que tuvieron en sus manos y terminaron dándole muerte al Mesías. Dios llamó a su pueblo a que fuera a ser un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes, una nación santa. Eso se lo dijo en Éxodo 19, 5 y 6. Les dijo que ese era el llamado. Ahora, ¿cómo puede ser que ellos estuvieran ciegos? Esas cosas nos pueden pasar también a nosotros en nuestros días. Nosotros hemos sido llamados a que seamos la luz del mundo, a que prediquemos el evangelio y las buenas nuevas, el plan de salvación, y podemos terminar en la segunda venida siendo ciegos. Fíjate que Jesús dice algo importante en Mateo 23, 3. Dice allí ya al final, dice, porque dicen y no hacen. Que era prácticamente cosas que nosotros no solamente lo vemos en la vida de ellos y de los dirigentes y todo eso, sino también nosotros lo podemos ver hoy en día, Ernesto. Nosotros decimos mucho, pero hacemos muy poco. Era como tú decías, de que, por ejemplo, en nuestros días nosotros hablamos mucho de la venida de Jesús y que hay que prepararse, pero no nos preparamos, o sea, decimos mucho y hacemos muy poco. Algo importante que nosotros debemos de recordar es de que como en el pasado, cuando estas cosas sucedieron, esos eventos sucedieron, ellos estaban llegando al fin de un sistema, un sistema se estaba terminando ya, el fin de un sistema, igual que nosotros hoy en día. El fin de un sistema de cosas está por terminar. Y hay algo allí que me llama mucho la atención que aparece en Mateo 23. Jesús le dijo, y en esto está allí concentrado la lección de esta semana, el corazón, que lo vimos que lo tomó el escritor como versículo de memoria, que aparece en Mateo 23, 12, lo que tú leíste, porque se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta gente que estaban, estos dirigentes y la nación judía, que le llama que estaban ciegos, o sea, estaban ciegos prácticamente, ellos, sin embargo, se habían enaltecido, estaban orgullosos de ser quienes eran. Y decíamos en lecciones pasadas, yo recuerdo que tú te enfocaste de que ellos prácticamente le habían cerrado, o sea, ellos se habían encerrado en su propio burbuja y no le han permitido a las otras personas, a los que ellos llamaban gentiles, que se acercaran a ellos. Ellos no dieron a conocer cómo era el propósito de Dios, al verdadero Dios, al mundo. Entonces, pues aquí vemos que Jesús les llama ciego y el Mateo 23, 12 le dice que ellos se habían vueltos orgullosos, ¿no? Entonces hay una sentencia allí que aparece
en Mateo 23, que prácticamente es un ruego desesperado que Dios le hace a su pueblo. Y antes que tú comentes algo, déjame leer esto. Aparece aquí en la lección de maestro en la página 134, pero que nosotros podemos verlo también en la lección de maestro y que aparece en Mateo 23 en la Biblia. Yo quiero leer lo que dice. Estas fueron las sentencias que Jesús le hace a los dirigentes. No practican lo que enseñan. Mateo 23:3 le dice, aplastan a la gente con demandas religiosas imposibles. Mateo 23:4. Esto es prácticamente un resumen de lo que dice Mateo 23. Todo lo que hacen es para hacerse ver. Mateo 23:5. Aman los asientos de honor en las sinagogas. Mateo 23:6. Le gusta recibir saludo respetuoso. Versículo 7. Cierran la puerta al reino de los cielos ante la cara de la gente. Mateo 23:13. En forma carente de vergüenza les roban las propiedades a las viudas. Versículo 14. Pretenden ser piadosos al hacer oraciones largas. Versículo 14. Hacen que las personas convertidas sean 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. 23:15. Dicen que no significa nada jurar por el templo. Versículo 16. Ignoran los aspectos más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fe. Versículo 23. Cuelan el agua para no tragarse inadvertidamente un mosquito, pero en cambio se tragan un camello. Versículo 24. Por dentro están sucios, llenos de avaricia e injusticia. Versículo 25. Por fuera parecen gente justa, pero interiormente sus corazones están llenos de hipocresía e iniquidad. Versículo 28. Testifican contra sí mismos de que son descendientes de aquellos que mataron a los profetas. Serán testigos por responsables del asesinato de todas las personas piadosas. Versículos 23, 29 y 35. Y por eso tú ves, Ernesto, que Jesús le llamó hipócritas, sepulcros blanquecidos por fuera, pero sucios por dentro. Y fue prácticamente una lista bastante grande que acabamos de ver de todo lo que Jesús, prácticamente una sentencia a lo que Jesús le dice a estos dirigentes. Estos versículos son muy conocidos, de hecho son la base prácticamente del cristianismo. Y muchos lo que han hecho es arrancar la ley y asumir de que no hay más ley para querer cumplir ese versículo. Sin embargo, siempre la misma palabra de Dios lo dice, que la ley que la ley es santa y que la ley no es mala. El apóstol Pablo habla mucho de eso. Entonces, el problema no era la ley, el problema era la manera que ellos estaban aplicando la ley. Y ellos no cumplían los requerimientos especiales de la ley, sino que simple y sencillamente se habían acomodado una serie de reglas en las cuales oprimían al pueblo. Posiblemente lo mismo estemos haciendo nosotros como cristianos. Estamos presumiendo de vidas en las cuales creemos que otras personas no pueden llegar al nivel que nosotros estamos, porque nosotros tenemos X cantidad de años siendo cristianos, porque nosotros conocemos la Biblia, porque nosotros hemos podido vivir en santidad tanta cantidad de tiempo. Y de esa, entre comillas. Correcto. Y de esa manera nosotros estamos cerrando la puerta a otras personas que se sienten impuras, porque hay personas que te lo dicen: tú que estás más cerca de Dios, ora por favor a Dios. Y no se trata de eso, simplemente Dios lo que quiere es un corazón entregado. Y hay personas que posiblemente no han tenido la oportunidad de conocer a Dios, pero en el momento que ellas sueltan esa necesidad y se la dicen a Dios, Dios les escucha. Y muchos creemos que Dios nos escucha, pero nosotros tenemos blanquecidos por fuera, presumiendo ante los demás que somos personas especiales. Yo no estoy contradiciendo lo que la palabra de Dios dice. Lo que la palabra de Dios dice es que nosotros seremos sacerdotes y pueblo santo.
Pero eso nos hará siendo humildes, siguiendo los requerimientos de la palabra de Dios, no imponiéndonos ante los demás. Y eso es lo que ellos hicieron. Así es que lastimosamente hoy estamos en la misma situación. Y está pasando mucho, dicen, no, ya no hay ley. Es que Jesús vino y cumplió la ley. Momento, estamos contradiciendo la misma palabra de Dios. ¿Cómo puede ser un reino en el cual se habla de orden y no tiene leyes por las cuales regirse? Como dice la palabra de Dios, no hay ley, no hay pecado. Entonces no hay pecado, pues nadie es pecador. Entonces son pequeñas cosas que hacen una gran diferencia. Y tenemos que ser cuidadosos en lo que nosotros estamos exaltando o creyendo de que los demás hicieron mal. La palabra de Dios no es mala, la palabra de Dios es excelente. Los malos somos nosotros que nos la acomodamos. Así es que estamos en una misma situación y es de pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Y algo importante, Ernesto, también, porque muchas veces es cierto, como tú decías, nosotros tildamos a otras denominaciones de que ellos no toman en consideración la ley. Entonces, nosotros, entre comillas, que sí tomamos en consideración la ley, tú encuentras que estamos en esta misma situación que Jesús está describiendo aquí en Mateo 23, porque tú encuentras, y no solamente en nuestra denominación, sino en todas, personas que dicen que sí, que viven una vida pía, o sea, que viven conformes a los mandatos de Dios, pero oprimen a sus trabajadores, les pagan mal a sus trabajadores si tienen empresa, tratan mal, tú sabes, muchísimas cosas que vienen cayendo precisamente dentro de esta lista de sentencias que Jesús pues dice, pronuncia sobre estas personas. Lo triste del caso, Ernesto, ¿sabes cómo yo veo todo esto? Como el último ruego de Jesús, un ruego desesperado de que estas personas, su pueblo amado, pues se reconcilie con él. Sin embargo, ellos no quisieron. Y por última vez, dice el relato bíblico, que Jesús salió del templo y pronunció un gran lamento que se encuentra allí en Mateo 23, 37, 38 y 39, cuando él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y si nosotros llegáramos, Ernesto, y estos versículos, estas palabras, las cambiáramos por palabras hoy en día, yo creo que escuchásemos la misma palabra de Jesús sobre la iglesia a que nosotros pertenecemos. Por ejemplo, si pertenecemos a una iglesia en Houston particular, vamos a suponer la iglesia de la fe. Escojo ese nombre porque aquí no hay una iglesia que se llame así. Dijera, iglesia de la fe, que muchas veces critica los sermones, los profetas, las personas, los enviados, los libros, la música, las oraciones, el reavivamiento que te mando a ti. Sin embargo, tú lo apedreas con crítica. Y dice aquí, sigue diciendo el versículo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y tú no quisiste? Y aquí está la terrible sentencia. Aquí vuestra casa os quedará desierta. Bien, eso nos lleva a las señales del fin. Jesús habló de lo que pasaría en los últimos tiempos. Él enfatizó mucho eso. Fíjate que es curioso que Dios nos manda a ser santos, a ser humildes, pero Él enfatizó que nosotros teníamos que conocer la sazón de los tiempos y de las cosas que pasarían, qué eventos pasarían. Él hizo una mezcla de eventos. Él mezcló los eventos que pasarían en Jerusalén y a la vez los eventos que pasarían en el fin del mundo. Entonces, los que escucharon las palabras de Jesús cuando fue en el año 70, cuando Titus invadió Jerusalén y que posteriormente fue destruido, el pueblo que conocía la profecía, ellos aprovecharon la oportunidad para salir porque tenían el conocimiento, y los que no, y los que sabían y no aprovecharon la oportunidad fueron destruidos. Fue destruida la ciudad en esa ocasión y muchas personas murieron, muchos fueron llevados cautivos como esclavos. Y los que escucharon, que fueron unos pocos, pero que sí escucharon, se fueron a una ciudad cercana y lograron sobrevivir. Entonces, esas son las advertencias que nosotros tenemos que tomar en consideración. Es cierto que Dios nos va a librar, pero Dios nos va a librar si nosotros seguimos sus palabras.
Porque Dios nos habla para advertirnos. Dice que la profecía es para que nosotros conozcamos y tomemos precaución. Se habla tanto de la manera que se van a dar los eventos en estos últimos días. Y yo creo que nosotros ya estamos prácticamente, ya hemos visto el cumplimiento de todos estos eventos. En esto, hay aquí algo importante que yo veo. Por ejemplo, las señales que Jesús da del fin del mundo, ¿cuándo sucede? Sucede precisamente después de la sentencia que él dice, vuestra casa será desolada, quedará vacía. Y discúlpeme que vaya un poquito hacia atrás para poder, nosotros podamos entender un poquito más las señales del fin que Jesús dio. Mira, yo me pongo a pensar en muchos versículos que aparecen en la Biblia de cuando una casa queda vacía o queda desolada. ¿Tú te acuerdas que la Biblia habla de que nuestra casa es un templo? Y dice que muchas veces cuando la casa queda vacía, desolada, pues viene ocupada por demonios. Cuando queda desolada y él la encuentra, o sea, contento porque la encontró barrida y adornada. Y eso me llama la atención mucho de estas señales que están apareciendo aquí al fin en el fin del mundo. Y que precisamente estas señales pasan después de que la casa es quedada vacía. Y yo sé que hay profecías que dicen allí en el Apocalipsis de que habrá una actividad demoníaca grandísima aquí en la tierra. Muy parecido a esa sentencia que Jesús dice sobre lo que le sucedería cuando ellos rechazaron a Jesús. Pero lo más importante de todo, antes de ampliar este concepto, es, ¿por qué, Ernesto, tú crees que Jesús mezcló ambas descripciones? La destrucción de Jerusalén, o sea, ambos acontecimientos, la destrucción de Jerusalén con la destrucción del fin del mundo, o sea, con las señales del fin del mundo. Ambos eventos están relacionados. De hecho, bueno, en relación, lo que la palabra de Dios nos habla es de la redención de la humanidad. Todo está conectado. Y recuerda la profecía que le dio a Daniel. Le dijo, es el mismo reino. Y le dijo los diferentes reinos que iban a pasar. Y le dijo, es el mismo reino. Le dio esa advertencia. Aparentemente, si nosotros buscamos hoy en la historia, vamos a encontrar que en las profecías encontramos a Babilonia, encontramos los medos y los persas, encontramos a los griegos, encontramos a los romanos y encontramos otra vez. Aparentemente son diferentes pueblos. Pero llama la atención que Dios en la revelación le dice, es el mismo rey, es la misma estatua. Es el mismo. Entonces lo mismo pasa en esta situación. Jesús no tenía problemas en mezclar los eventos porque las cosas serían similares. ¿Cómo dijo que serían en los últimos tiempos? Como Sodoma y como Gomorra. Que serían como en los tiempos de Noé. Que son en los tiempos en los cuales Dios ha hecho juicio. Porque la humanidad ha rebasado la copa de Dios. Con la diferencia, perdón que te interrumpa, te quite la inspiración, de que ahora la destrucción va a ser final. Eso es prácticamente la limpieza total de la tierra, es la redención. Ahora, ¿nos debe preocupar esto a nosotros? Nos debe preocupar si nosotros no estamos preparados. Ahora, si nuestros familiares, si nuestro alrededor no están preparados, tenemos que preocuparnos para que ellos puedan entrar en esta gracia, que puedan entrar en esta redención. Porque viene la destrucción eminente. Nos va a pasar como el tiempo de Lot, ¿no? El caso de la mujer que se quedó, era parte de su familia. Entonces, Dios lo que está haciendo es dándonos el galardón que nos corresponde en estos últimos tiempos. Prácticamente nos queda poco tiempo. Nosotros debemos estar alegres, pero a la vez debemos de estar preocupados porque tenemos una misión que cumplir. Ahora, Ernesto, ¿por qué tú crees que Jesús hizo la siguiente advertencia a estas gente? Porque le dijo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué tú crees? Fíjate que hay muchas interpretaciones de esto, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen que una persona salva siempre salva. Hay personas que dicen que no, que si tú te caes una vez, definitivamente tú estás condenado porque tú le fallaste a Dios.
esto se da para tantas interpretaciones. Sin embargo, lo que la palabra de Dios nos llama a siempre estar en conexión el día a día y el cada momento con la luz, que es Jesús. De estar siempre en constante comunicación. Nosotros somos una especie de foco, somos una especie de bombillo en el cual podemos estar con todas las condiciones, pero si no nos encienden el interruptor y nos está alimentando, nosotros no podemos alumbrar. Entonces no llega un momento por el cual yo ya acepté a Jesús y no, yo ya estoy salvo. Tenemos que alumbrar, tenemos que reflejar el poder de Él, y de esta manera es estar en conexión con Él, y a eso se refiere la palabra perseverancia, constancia, de estar siempre en la lucha. A eso se refiere, por eso Dios hace esa advertencia, y Él lo dice muy claro en toda su palabra. Él dice que nosotros, si no servimos a la luz, vamos a servir a las tinieblas. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Tú hacías la ilustración del caso de la casa, de que la casa cuando está limpia y eso, que Dios llegó y la limpió, pero se descuida, llegan los saqueadores y se meten. Y fíjate que es curioso, si tú ves ahorita el caso de Israel, ¿quiénes están realmente con los templos y gobernando la parte de Israel hoy? Son pueblos ajenos a Israel y que están asumiendo que son pueblos de Dios. El pueblo musulmán tiene una gran parte de lo que era la ciudad de Israel. Y esto, literalmente, la parte de la ciudad está haciendo lo mismo que está pasando lo que pasa en nuestros cuerpos. El pueblo de Israel rechazó a Dios, fue sacado de ese lugar y entraron saqueadores, y son los que están ahorita. Y viene el engaño, y todo eso pasa en la vida cristiana. Lo mismo está pasando ahorita en el pueblo de Israel. Ahora, hay que considerar otros eventos, pero estoy hablando en términos generales, ¿no? Cualquiera puede decir, no, pero viene la Constitución, un montón de cosas te la acordás, pero en términos generales es eso. Lo que nosotros decíamos en lecciones anteriores, que Dios hizo el tabernáculo como era en el cielo, y que este tabernáculo tenía que ver con nuestro cuerpo, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Similar pasa, ese lugar santo que es Israel, porque la palabra de Dios lo dice que es un lugar santo, ha sido saqueado también en estos tiempos, en estos últimos días. Ha quedado desolado, como dice esta lección. Y otro punto importante, Ernesto, también que nosotros podemos sacar de esta advertencia de que perseverare, ese será salvo, es de que, Ernesto, aquellos que estamos viendo noticias, sabemos la crisis en que está viviendo el mundo y el tiempo de prueba en que estamos viviendo. Imagínate, Ernesto, que de repente nosotros vemos todas estas leyes que están siendo impuestas, o sea, obligadas sobre la tierra, que nosotros tenemos que aceptar cosas que van en contra de nuestros principios. Por ejemplo, nosotros, los que esperamos la ley dominical, imagínate que de repente sea obligatorio de que nosotros tengamos que trabajar en sábado, o sea, aquellos que tenemos trabajo en empresas, particulares, tenemos que trabajar en sábado y tenemos que observar el domingo. De que también nosotros no podemos tener acceso a ciertos servicios, por ejemplo, a servicios médicos, por la marca que estamos tanto el mundo cristiano esperando, que se llama como la marca de la bestia. Imagínate, Ernesto, que eso suceda y que nosotros no podamos ni comprar ni tampoco podamos a vender. Entonces, imagínate tú que no tengamos acceso a la salud, a hospitales, y que de repente nosotros necesitemos una cirugía, o que dependemos de medicina para la diabetes, o dependemos de medicina para regularizar nuestra presión alta. ¿Qué vamos a hacer, Ernesto? Entonces, por eso es que la Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Porque muchos tendrán que abandonar la fe, Ernesto, porque llegarán enfermos al tiempo, a ese tiempo. Y si están enfermos, la única forma de ellos conservar su vida, a menos que ellos decidan morir de diabetes, es quebrantando los principios divinos para poder tener acceso a los servicios médicos. Entonces, lo más importante de todo esto es, Ernesto, y mi pregunta sería, ¿qué podemos hacer nosotros para mantenernos espiritualmente fuertes en este tiempo de crisis y pruebas? Porque sí lo vemos que están pasando. Hay aquí en Estados Unidos panaderías, reposterías que han sido cerrados porque la gente, por ejemplo, no han querido hacerle un pastel a una pareja gay.
Hemos visto como personas que trabajan en corte han sido despedidas de su trabajo, metidas en cárcel porque no han querido casar, hacerles papeles a este tipo de personas. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿cómo me puedo mantener yo espiritualmente fuerte ante pruebas así y crisis así y peores que se avecinan? Primero, fíjate que la advertencia que Dios nos hace, recuerda que les dijo a Jerusalén, ¿no? Cuando vean la ciudad cercada y haya un tiempo de paz, huyan. Y yo creo que nosotros estamos llegando a ese tiempo en el cual ya no nos está quedando más otra opción que huir, que apartarnos prácticamente de la situación del tipo de leyes. Prácticamente nos está yendo, apartémonos. Cualquiera puede decir, pues tú estás exagerando, ¿no? Bueno, para los que han tenido acceso o los que no han tenido acceso, aquí en Estados Unidos el gobierno federal ha establecido que todos los hospitales, no importa si sean cristianos o no cristianos, tienen que hacer cirugías a personas que quieren cambiar de sexo. Y tienen que hacer abortos también, sin importar que esto rompa sus principios. Ahora, como cristianos sabemos que esto es algo abominable para Jehová, para Dios, para Jesús. Esto es algo abominable. Ahora, la sentencia es, simple y sencillamente, no les proveemos los recursos. Entonces, estamos llegando a esas situaciones en las cuales tenemos que huir. Lo que les digo, los que estén en la azotea, que no bajen, los que estén en el campo, que no regresen, los que estén en la ciudad, que huyan hacia los campos. A esa situación estamos llegando. Entonces tú compartes la opinión de que debemos seguir huyendo hacia los montes, como lo están haciendo muchos. No es que yo lo diga, no es una cosa de que yo lo esté diciendo, simplemente la palabra de Dios nos advierte. La profecía para eso sirve. La profecía sirve para conocer la sazón de los tiempos y ver en qué situación estamos. No son cosas que yo me estoy inventando, son las cosas que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que pasarían estas cosas. Y si nosotros vamos comparando a la luz de la profecía las cosas que están pasando, pues yo no le veo diferencia. Y en realidad, en mi experiencia personal, yo no esperaba que se establecieran este tipo de leyes. Yo me imaginaba otro tipo de eventos, no en las cuales te tenían que obligar a que tú pertenecieras a un determinado grupo. Prácticamente te están obligando a que pertenezcas a este grupo de tendencia homosexual y te están educando a tus hijos con esta tendencia. Sin embargo, están sacando a Dios de las iglesias, están sacando la predicación, la lectura de la Biblia de las iglesias, pero sí se está permitiendo libros satánicos en la Biblia, en las escuelas, se está permitiendo la teoría de la evolución y se está sacando lo de Dios. El ateísmo también. El ateísmo. Ahora, ¿esto es casualidad? La Biblia nos ha advertido de eso, no lo he dicho yo. La Biblia lo dice, simplemente hay que comparar. Ahora, lo que estoy diciendo es lo que la palabra de Dios dice, que teníamos que huir. Ahora, dependerá de nosotros si queremos escuchar o no queremos escuchar. Sí, porque recuerda también, nosotros tenemos libros de esta escritora, Elena Harmon de White, que ella dice que recibió varias visiones de Dios, de lo que iba a acontecer y lo que nosotros podíamos hacer. Y la Biblia siempre habla de un tiempo de preparación. Y generalmente tú huyes, pero tú huyes hacia un lugar. Pero si nosotros no podemos huir si no tenemos un lugar preparado. Por ejemplo, cuando venía el diluvio, Noé tenía un lugar preparado allí. Cuando venía la gran hambruna sobre la tierra en tiempo de José, ellos se prepararon. O sea, siempre el cielo, cuando va a suceder algo, la Biblia dice que no hará nada Jehová sin que antes lo demuestre a sus siervos, los profetas, o los revele. Entonces, habla de un tiempo de preparación y es tiempo de preparación antes que nosotros tengamos que huir, porque la Biblia, oye lo que dice Jesús, habla de la abominación desoladora. Abominación, y tú hablabas de las cosas que se están pasando, las leyes que son abominables a Dios. Y habla de abominación asoladora. Y como dijimos, estos eventos, tanto de Jerusalén, en aquel tiempo cuando fue destruido, cuando la destrucción de la tierra en nuestros días, no lo separa. Es como si una cosa, el tipo y el antitipo, como siempre sucede en la Biblia.
Entonces debemos de prepararnos a hacer. Si es en cuanto a salud, Señor, si tú tienes diabetes, si tú tienes presión alta, tienes que comenzar a cambiar tu estilo de vida para que esas enfermedades que se deben a estilo de vida, Ernesto, comiencen a ser revertidas y no llegue el tiempo en que tú tengas que quebrar tu fe porque tienes que depender de un sistema de salud para poder conservar tu vida. Es tiempo de preparación, señores, porque las señales de la venida de Jesús, que es la promesa, está a la puerta. Ahora sí que está a la puerta. Ahora como dicen una fábula por ahí del lobo viene, que decían que el lobo viene, igual que la venida de Jesús se acerca, que estamos viviendo los tiempos finales, ahora sí que el lobo se acerca. Ahora sí que viene de esto Jesús. Y es curioso porque fíjate que hay tanto tiempo advirtiendo de que Jesús viene. Y muchos quizás nos estamos quejando que por qué no ha venido, que tanto que nos advierte que viene y que nunca viene. Pero la misericordia de Dios es que todos nos salvemos. Dios está alargado el tiempo para que nosotros tengamos la oportunidad de arrepentirnos. ¿Qué sería de nosotros si Dios hubiese venido hace 5 años, hace 10 años? Lo tenemos que ver como una oportunidad. Y si Dios nos está hablando hoy es porque nos está dando esa otra oportunidad. Prácticamente estamos gastando las excusas. Estamos acabándonos y quedándonos sin excusas, porque no son excusas de que Dios viene. Ahora, conociendo la profecía, conociendo los eventos, no hay mucho por qué esperar. No hay tantas cosas por qué esperar. Están pasando cosas terribles. La palabra de Dios habla de muchos versículos en la Biblia que dice que hay de las embarazadas, hay de los que críen en aquellos días. Y prácticamente es eso. Se está generando una generación en la cual se está generando sin Dios, sacando a Dios totalmente de las vidas. Y eso es lo que hace una sociedad de perdición, una sociedad de reprobación. Y estamos llegando a esa sociedad ahora. Nosotros que neguemos a esa sociedad, pero con los actos que estamos haciendo estamos permitiendo que esas cosas estén pasando. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, para prepararnos para la venida de Jesús, o sea, para el fin que se acerca, el fin inminente, ¿qué puedo yo hacer? Pues lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que lo primero que tenemos que buscar es el reino del cielo y su justicia. Y todo lo demás se nos será añadido. Porque dice la palabra de Dios que ¿qué le importa a un hombre que gane todo el mundo y pierde la vida eterna? Entonces prácticamente lo que tú estás diciendo es que tenemos que... a mí se me olvidó la palabra que usa el escritor de la escuela sabática, pero dice que debemos nosotros... tú sabes, embebernos, o sea, esa no es la palabra, sino que debemos comernos la palabra de Dios, por así decirlo. Debemos estudiar, debemos conocer tanto, o sea, la profecía, o sea, los tiempos, para que conozcamos los tiempos en que estamos viviendo y estar atentos en estos a las señales, porque muchos de nosotros no tenemos tiempo para Dios. Nos levantamos y de ahí nos vamos, oramos. Como dice Elena Harmon de White, ofrecemos oraciones apresuradas a Dios y nos vamos a trabajar. Venimos a comer, a lo que sea, y volvemos al otro día la misma cosa. Entonces, hay que seguir la recomendación divina, y es que debemos estar atentos a las señales de los tiempos, no sea que Jesús venga como ladrón en la noche, que no tiene que venir como ladrón en la noche, como dice la Biblia, porque nosotros somos hijos de la luz. Entonces, no tiene que venir como ladrón en la noche para nosotros. Y es la única forma, Ernesto, porque mucha gente se está deprimiendo, se centra, o sea, está ansiosa, estresada. O otros simplemente siguen como, o sea, ignorantes a todas estas cosas que están sucediendo. Si nosotros leemos, conocemos y estamos atentos a las señales, en esto ni nos vamos a estresar antes de tiempo, ni nos vamos a deprimir, porque sabemos qué es lo que va a suceder una cosa detrás de la otra. O sea, esa es la recomendación divina. La recomendación de Dios es velar. Algo muy importante a considerar, recuerda de que la palabra de Dios nos habla de que la vida cristiana es una vida maravillosa, ¿no? Pero sin embargo, Dios en las advertencias, en este último periodo que Él hizo, Él no habló que sería tan fácil.
Él habló prácticamente de tragedias, de destrucción, pintó un mundo totalmente destruido, un mundo puesto totalmente de cabezas. Pero algo muy maravilloso sí él dijo, de que después de todas estas cosas vendría la paz y vendría la tranquilidad. No la paz de los hombres, sino que la paz que él daría. Lo importante aquí es que a nosotros se nos está dando una oportunidad para que nos podamos preparar y estemos listos para su venida y que podamos recibir esa promesa la cual ha sido hecha, de que si nosotros somos fieles y perseveramos hasta el fin, entonces nosotros seremos salvos. Porque al revisar la historia, desde que Cristo vino hasta ahorita, lo que vamos a encontrar son puras tragedias, pues puro dominio de los más fuertes, del maligno sobre todas las sociedades. Y por eso en la profecía le dijo a Daniel, es el mismo reino que va a estar hasta el fin. Es el mismo rey, es el mismo reinado, es el reino de Satanás. Y Dios lo dijo en su palabra. Yo no soy, el príncipe de este mundo está destruyendo. Entonces, eso tenemos que conocer nosotros y saber que nuestra redención está cerca y que tenemos que conocer para saber qué nosotros debemos hacer y podernos librar de esta situación que nosotros no queremos vivir. Amén. Y algo que nosotros hemos estado haciendo y nosotros le decimos a ustedes todo esto para que sigan las señales de los tiempos, para que no venga como un ladrón en la noche, como dice la Biblia, porque nosotros somos hijos de la luz, como decíamos. Nosotros hemos estado preparando un tipo de serie que se llama Noticias de Salud con relación a la profecía, porque es otra forma de seguir las señales de los tiempos. Y nosotros le instamos a que no se pierdan esta serie que nosotros hemos estado preparando para ustedes, para ver cómo todo eso que se ha dicho que va a suceder, pero ahora en relación a la salud está aconteciendo hoy en día. Y me refiero no solamente a salud física, sino a salud mental, a salud también espiritual con relación a la profecía. Así que busquen nuestro canal, que se llama Dr.Esther.D. Channel. Eso es en YouTube. Y búsquenlo, señores, allí hay muchas clases de cocina, allí hay forma de cómo nosotros nos podemos preparar en cuanto a estilo de vida en estos tiempos a través de una alimentación más saludable, tanto física, mental como espiritualmente, para que nos vayamos preparando y cuando ese tiempo venga en que nosotros tengamos que huir, cuando venga esa desoladora, ya nosotros hayamos hecho la preparación necesaria para que este tiempo no nos destruya y no se nos dé la sentencia que nosotros vimos que se le dio al pueblo de Dios en ese entonces, porque aquellas personas cuando Jerusalén fue destruida, ni un cristiano pereció. Aún aquellos que no salieron en la primera salida antes de que comenzara la devastación, hubo un tiempo en que cuando ellos estaban allí, las cosas se calmaron y lo que no habían aprovechado antes de que la tropa de General Tito se acercara a Jerusalén, ellos pudieron salir porque ellos sabían la profecía. Quiera Dios que a nosotros seguir paso por paso la profecía, también podamos ser salvos y no destruidos. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en la próxima lección. Espero nos siga acompañando y suscríbase a nuestro canal. Hasta la próxima. Bendiciones.